Yo voy a hacer una breve exposición de un trabajo publicado en el año 2009 que fue realizado en la Asociación Española. Y acá quiero decir alguna cosita también y quiero aprovechar para agradecer a dos personas que están acá en el auditorio, que son un poco las responsables que uno se haya volcado un poco a la investigación y a tratar de generar evidencia e información nacional. Por allá cuando arranqué el posgrado de cardiología en el 2008, se comenzó un curso de metodología en la investigación y bueno, y ahí se me generó uno de los núcleos delirantes que tengo. Y dos de los responsables están al frente acá, que está el profesor Lluvera, el doctor Bacino también, y el doctor Sandoya también, que fueron un poco los responsables que uno se pusiera a generar cosas. Y aprovecho para decirle gracias. Cuando uno habla de prevención primaria y vamos a hablar de predicción de eventos coronarios mediante el score de Framingham, dos cositas previas. Recordar que el trabajo realizado en Framingham, el doctor Thomas fue uno de los investigadores principales, fue un estudio de lo más importante de la cardiología mundial, de la historia de la cardiología. Cuando nosotros como cardiólogos clínicos le hablamos a nuestro paciente y le decimos factores de riesgo, ¿qué son los factores de riesgo? Bueno, de acá salen los factores de riesgo en este estudio de cohorte, ¿verdad? Bueno, por allá está, comenzó en el año 1948, fue la primer cohorte, la segunda en 1971 y la tercera 2002. El grupo original fueron 5.200 hombres y mujeres, todos estaban sanos, ninguno tenía enfermedad cardiovascular, no tenían infarto ni accidente cerebrovascular previo. Bueno, ahí se pusieron carteles en las calles. Cuando uno lee por ahí dice que los pobladores de esa ciudad estaban muy orgullosos por lo que estaban generando. Y este trabajo, de alguna manera, se aplicó el mismo score de Framingham, pero en una población en Uruguay, para ver si la incidencia de eventos esperados y eventos observados era igual, ¿verdad? Bueno, el score de Framingham permite estimar el riesgo de cardiopatía isquémica a 10 años a partir de la edad, del sexo, niveles de colesterol, presión arterial y presencia o no de diabetes y tabaquismo. Y el presente estudio tiene como finalidad evaluar la capacidad predictiva de este score en nuestro país. Se hizo a partir de una encuesta realizada entre 2.070 afiliados de la Asociación Española seleccionados al azar entre los años 1995 y 1998. Se eligieron a los que tenían entre 30 y 74 años de edad, sin patología coronaria, ni cerebral, ni periférica. Y de esos que tuvieran todos los datos necesarios para calcular el riesgo, ¿verdad? Y de esos a todos los que fuera posible hacerles el seguimiento. Se comenzaron con 1.551, de los cuales sin patología habían 1.400, que se tenían todos los datos para aplicar en esas tablas y para hacer un cálculo de Framingham inicial 1.138, y a los que fue posible hacer seguimiento, que se le hizo seguimiento en el 2007, fueron 1.110 pacientes. Cosas rápidas del análisis estadístico, se realizó análisis de la discriminación del score, se utilizó mediante el cálculo del área bajo la curva ROC. Para la calibración, o sea, el grado de similitud entre la frecuencia esperada de eventos y observadas, se utilizó chi cuadrado. Para la homogeneidad de la composición de los grupos también se usó chi cuadrado y cuando fue apropiado se usó el test de Fisher, y para las variables continuas se utilizó el test de Student. Se calculó el riesgo cardiovascular mediante el score de Framingham, como ya dijimos, y se consideraron, como lo considera, tres categorías: de bajo riesgo menor al 10%, de riesgo intermedio medio de 10 al 19% y alto riesgo mayor al 20%. El riesgo promedio en esta población fue un 12.4% en hombres y 6.3% en mujeres. Y miren cómo se distribuyó el riesgo, la distribución del riesgo en hombres y en mujeres. Bajo riesgo 53% en hombres y 80% en mujeres. Acá hay una diferencia significativa, que es una de las grandes conclusiones del estudio, porque solamente el 53%, o sea, solamente la mitad de los hombres tuvieron bajo riesgo, o sea, el resto
tuvo riesgo alto o intermedio. Sobre los eventos esperados y observados, en los hombres vieron que las proporciones son bastante parecidas, sin ninguna diferencia significativa, en el bajo riesgo, en el riesgo medio y en el alto riesgo. Pero en las mujeres lo que se vio en que las que fueron catalogadas como de riesgo alto, ¿ah? Luego de los eventos observados, hubo una diferencia significativa y no se encontró esa cantidad de eventos que se preveía. Conclusiones: la mitad de los hombres tiene un riesgo cardiovascular medio o alto. El score de Framingham sobrevalora el riesgo en las mujeres. Ahora, con respecto a lo que es la guía de prevención de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, aconseja cómo manejar el riesgo cardiovascular global y lo que se sugiere emplear las técnicas de comunicación. Voy a pasar rápidamente 4 o 5 diapositivas que todos las conocemos, que están hace mucho tiempo, que las leímos: la prevención de enfermedades cardiovasculares de la OMS, todas las tablas de riesgo con todos los estudios de cohorte, sean las tablas de Framingham, sean las tablas SCORE, sean las REGICOR, sean todas las que se utilizan con diferentes poblaciones, ¿verdad? Desde el 2007, la guía práctica de prevención cardiovascular de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, que ya desde ese año habla de definir riesgo cardiovascular global. Entonces yo, cuando escuchaba al profesor Lluveras hablando de esto también, ¿no? Ya hace muchos años que sabemos lo que tenemos que hacer, y capaz que después vamos a la cancha y se nos complica operativamente para hacerlo, ¿no? Pero está todo escrito y está todo disponible. Tenemos que definirlo, tenemos que disminuirlo. Ahí están las tablas para hombres, para mujeres, para cómo hacerlo. En esto vamos rápido. ¿Qué hacer? El estimular la vida sin uso de tabaco, ser físicamente activo. Ya el profesor habló sobre estas variables. En el cómo hacerlo: diagnostique, negocie. Tratar de siempre insistir en el abandono del hábito tabáquico. La actividad física, los 30 minutos diarios. El tema de la recomendación nutricional. Pero yo me quiero quedar acá. Me quiero quedar en una de las últimas páginas de la guía, que habla de las técnicas de comunicación, las técnicas de negociación y las técnicas de modificación de la conducta. Que en realidad, yo como cardiólogo clínico, y los que somos cardiólogos clínicos, creo que es el gran desafío. Por dos cosas. Porque miren acá, la guía de prevención de la SUC aconseja cómo manejar el riesgo cardiovascular proponiendo un esquema para ello. Está muy fácil. Uno lo calcula, dice alto riesgo, bajo riesgo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer esto, esto y esto. Se sugiere emplear técnicas de comunicación, de negociación y de modificación de la conducta para ayudar al paciente. Y acá está la barrera más grande entre el riesgo real y el riesgo percibido, que yo me parece que es lo que es una cosa bien importante a comunicar. Y el desafío de que todos nos llevemos, ¿cómo hacemos para comunicar lo que el profesor hoy decía? Este paciente es de alto riesgo, este paciente... Si el paciente está sintomático y no siente nada, y se sienta 5 horas a mirar Netflix, y no se mueve y se siente bien. ¿Cómo hacemos nosotros para convencerlo que tiene que cambiar la conducta y que tiene que empezar con alguna medicación? Básicamente eso quería transmitirles, y muchas gracias.